Muy buenas tardes. Voy a acogerme al programa que dice que termina a las 18:20. No, eso. Agradezco al querido amigo Augusto Valenzuela la oportunidad que me da de participar en este congreso, en este hermoso congreso en la ciudad de Guatemala. Agradezco también participar en una mesa con tan distinguidos y directos colegas, jueces y abogados laboralistas. El tema no es el derecho laboral, ni de la seguridad social. Quiero hacerles una presentación sobre nosotros, sobre los abogados laboralistas, sobre el abogado, la abogada laboralista. Creo que tengo cierto derecho a ello por esta razón. Hace más de 54 años que soy abogado litigante en materia laboral. Y eso sin pausa. Y también escribí este libro que acaba de aparecer. Se llama ¿Vale la pena litigar? Donde la tapa, aquí está la justicia, aquí está con la balanza. También la justicia se representa por una diosa con los ojos vendados. Mentira. La justicia tiene bien abiertos los ojos y actúa según los abogados, los operadores jurídicos, que son todos abogados, jueces, abogados litigantes, etc. Y el abogado aparece con los ojos vendados. Un abogado que toma un caso como demandante o en representación del demandado, nunca va a saber ni tener certeza de cómo va a terminar ese proceso. Jamás. Hay tantos elementos, tantas circunstancias que actúan en un proceso judicial que nadie puede asegurar el resultado final. El resultado final es aquel último que ya no tiene recursos. Veamos entonces el abogado laboralista. Yo hice una... ¿Cómo funciona? Ahí está. El de arriba siempre. Aquí está una tipología que elaboré para ustedes. Una sociológica, le llamo sociológica. Está el leguleyo, el letrado, el jurista y el maestro. El leguleyo sabe los textos legales porque tiene a mano. Es abogado, tiene el título, pero no conoce ni la jurisprudencia, ni la doctrina, ni está
capacitado para usar los elementos que le pueden permitir una interpretación favorable a los intereses de su mandante. Son la mayoría de los abogados. Son la mayoría. En todas las sectores de abogados. El letrado sí conoce la ley, lógicamente, ya tiene algunos elementos de doctrina, de jurisprudencia, que conoce en la materia a la que se dedica, y hasta ahí. Pero el letrado generalmente es inteligente, es audaz, es atrevido, y con eso ya tiene espacio, como algunos como jueces o como profesores universitarios. Hay bastantes letrados entre los abogados, especialmente entre los abogados laboralistas. El jurista ya es un especialista en la ciencia del derecho, conoce una o dos ramas del derecho, conoce la jurisprudencia, la doctrina, conoce los elementos para realizar un estudio de los textos, piensa, elabora y aplica a los casos que están sometidos a su consideración. Guillermo Cabanellas le denomina jurisconsulto, como en la época romana. Son pocos los juristas. Son pocos. Y el maestro es el que enseña no solamente con la palabra, sino con su ejemplo de vida profesional. Que ve lejos y a quien recurren los demás abogados en consulta. Pero lamento decir que esos son casi inexistentes. Ahora, hace 20, 30, 40 años, habían maestros. Vamos a la segunda tipología, pragmática o empírica. Aquí sí hay dos clases. El buen abogado, el jurista, el que conoce, toma los casos, estudia, analiza, imparte instrucciones, etcétera, porque conoce el derecho. ¿Y quién es el gran abogado, entre comillas? Sobre todo en los procesos laborales existe siempre el gran abogado. Es aquel que puede que sea abogado o que ni siquiera es abogado, pero conoce al juez. Y ese sí que actúa. Muchas veces recurren a los grandes abogados los que tienen sus casos perdidos o son difíciles o son dudosos, pero también hay que reconocer, de costa, se puede recurrir a un gran abogado
para obtener una sentencia justa y rápida. A veces son algún dirigente sindical que se entera del caso y se va y habla al juez o al camarista, así, y consigue. Pero estos grandes abogados generalmente apoyan las posiciones de los empresarios en materia laboral. Los empresarios, porque a estos se los encuentra en los cócteles, en los brindis, en las recepciones de diplomáticos, son legisladores, ministros del Poder Ejecutivo, empresarios, policías o militares. Y saben actuar. Siempre es conveniente tener disponible a un buen abogado, pero si es posible, apoyado por un gran abogado. Vamos a dejar el tema naturaleza de la abogacía. La abogacía tiene... esto ya... Bueno, carácter público de la función ejercida por el abogado. El abogado ejerce una función pública. Representa el sistema jurídico ante su cliente. Representa el sistema jurídico ante su cliente. El cliente recurre al abogado para conocer qué dice el derecho respecto al caso que tiene. Pero también representa al cliente ante el sistema jurídico, porque el cliente es quien va a recurrir al sistema jurídico para resolver el problema jurídico que le afecta. Esta función pública debe ser tenida muy en serio, tomado en serio por cada uno de nosotros. Cuando uno observa la actuación de algunos abogados en los procesos, parece que no tuvieran ese sentido de la función pública que tiene un abogado. Y es lamentable. Vamos al otro tema, los roles del abogado. Y aquí puede ser asesoría jurídica al cliente u operador del proceso judicial. Asesoría jurídica al cliente, si el cliente es autoridad pública o institución estatal o es un funcionario público, el abogado, es triste la situación del abogado, porque generalmente le piden dictámenes en función de la entidad pública o de la autoridad pública que le solicita. Y son muy pocos. Yo realmente no conozco a nadie que se haya negado a dar un dictamen a favor del derecho en perjuicio de su mandante, de su jefe, diríamos. Y eso hace que el abogado, funcionario público, sufra. Si es del sector privado, también, pero menos.
Aquí es posible que el abogado tenga más libertad de acción. Pero nosotros sabemos, los empresarios te piden un dictamen, una solución favorable a la empresa y perjudicial para el trabajador en violación de la norma. Es claro. Gracias a eso, los abogados laboralistas, que tenemos muchos más casos en defensa del trabajador, ganamos los pleitos y tenemos honorarios, porque mediante un dictamen o un asesoramiento del abogado a la empresa que no tiene sustento legal o jurídico, podemos tener los abogados que representamos a los trabajadores mayores chances de ganar el pleito. Teóricamente, porque como dije, nadie puede asegurar el resultado de un proceso judicial. Los operadores del proceso judicial son todos abogados, los magistrados, jueces, camaristas, los miembros del Ministerio Público, defensor público, actuarios y los abogados litigantes. Somos operadores del proceso judicial. Vamos al otro tema. ¿Cuáles son las características del abogado laboralista según mi opinión? Debe ser un abogado con empatía, con comprensión y compasión hacia el trabajador. Incluso cuando se tome un caso en representación de la empresa, del empleador, si un abogado es realmente laboralista, siempre va a tener empatía, simpatía, comprensión hacia el trabajador. Debe hacer gala de esa característica para merecer la condición de abogado laboralista. Tiene que tener humildad científica. Ocurre que la normativa laboral es la más cambiante, tanto la normativa heterónoma como la autónoma, tanto la legislación, los decretos reglamentarios, las resoluciones administrativas, como los convenios colectivos o los propios contratos individuales o los reglamentos internos, etcétera, están en permanente cambio. Todo cambia en materia laboral y previsional. Entonces, nadie puede decir, yo sé de derecho laboral. Nunca. Por eso necesita formación y capacitación permanente. Si no tiene formación y capacitación permanente, ese abogado laboralista va a fracasar. Tiene que tener una adecuación a una realidad conflictiva. El conflicto laboral, el derecho laboral siempre se aplica a una realidad conflictiva, a una realidad donde, ya se habló aquí esta mañana y esta tarde, los intereses contrapuestos son definitivamente imposibles muchas veces de compaginar. Entonces, el abogado tiene que estar preparado para asumir, para entender y para comprender el conflicto. Tiene que tener capacidad de juicio propio. Eso no es fácil
cuando se es asesor jurídico de instituciones públicas o en el sector privado también. Pero se respeta a quien tiene juicio propio. El abogado que es capaz de tener un juicio, sostener un juicio y fundamentar esa posición, inspira respeto y consideración. Y eso debería ser todo abogado, laboralista sobre todo. Tiene que tener equilibrio y madurez emocional. Hay casos tremendamente duros cuando vienen trabajadores, tremendamente. O cuando el empleador le pide a ese abogado que intervenga y le resuelva favorablemente a sus intereses el caso de un trabajador que tiene posiblemente, que muchas veces está en situación económica, social, muy desventajosa, como hiposuficiente. Puede ser que haya cometido algo que está mal, que es incorrecto, que puede justificar su despido. Ante esa situación hay que mantener el equilibrio y la madurez emocional. Y por último le llamo probidad. Aquí sí que el abogado laboralista puede utilizar la ética de la convicción o la ética de la responsabilidad en la tipología de Max Weber. Generalmente los abogados laboralistas, sobre todo los que trabajan con sindicatos, usan o se dejan llevar por la ética de la convicción. Es decir, están convencidos de la justicia de su causa, no ven o no quieren ver toda la normativa que regula la situación y se dejan llevar por las emociones, los sentimientos o los intereses de la dirigencia sindical, que se supone y se comprende en la dirigencia sindical, sobre todo a cierto nivel, en algunos sindicatos, pero que el abogado no debe dejarse llevar por esa ética de la convicción si se da cuenta que el camino no es el correcto, sobre todo en las huelgas, cuando se trata de huelgas, es donde hay que aplicar la ética de la responsabilidad. Hay que asumirlas, hay que tener conciencia, noción de las consecuencias negativas para el propio trabajador o para los propios trabajadores y decirles, no señores, esto no es posible por esto, por esto, por esto. La ética de la responsabilidad debería ser la ética del abogado laboralista. Entonces, síntesis de las características: ser prudente, tener juicio propio, ser prudente, ver con anticipación las condiciones, las situaciones que se van dando o que se pueden dar, ser prudente, ser justo. Muchas veces ser valiente para decir lo que el derecho manda, lo que el derecho permite, lo que el derecho hace posible, y ser valiente para decir lo contrario. Es gravísima la responsabilidad del abogado laboralista, sobre todo, repito, cuando asesora a sindicatos. Yo asesoro a sindicatos. Y
te vienen con toda la fuerza de su pasión ante injusticias, ante incumplimientos, etc. Pero hay que ser valiente, ser solidario, ser leal, ser responsable, estudioso, humilde, sincero. Creo que estas características serían interesantes en un abogado laboralista. Vamos al conflicto laboral, por incumplimiento o por desregulación. El conflicto laboral puede ser por incumplimiento de la normativa vigente. No se cumplen la ley, el convenio colectivo, reglamentos, etc. O puede ser por desregulación, cuando por ley o por convenio colectivo o por reglamento interno o por por otra fuente del derecho laboral se disminuyen o se eliminan derechos laborales reconocidos. ¿Cuál debe ser la misión frente al incumplimiento? Frente al incumplimiento hay que mantener o conservar las posiciones jurídicas beneficiosas para los trabajadores. Un abogado laboralista, aunque sea del empleador o de la empresa, no debiera permitir que se le quiten o no se cumplan con la normativa vigente. Esa normativa sabemos que es la mínima. Siempre, cuando se trata de la normativa legal, es la mínima protectora de la condición humana, de dignidad humana del trabajador. Y sin embargo, hay abogados de empresas que alientan incluso el incumplimiento. El abogado debería combatir las prácticas transgresoras de los empleadores. Yo también soy abogado de algunas empresas, de algunas pequeñas empresas. Y cómo me duele cuando tengo que toparme con el director o el presidente o el gerente que dice, no, pero este fulano, no, es que este sector no trabaja o estos son así. Hay que combatir esas prácticas transgresoras. Frente a la desregulación laboral, ahí sí una función esclarecedora, poner de manifiesto que la desregulación no es buena para nadie. Una función pedagógica, resistencia militante. Aquí el abogado laboralista actúa o debería actuar en los medios de comunicación, en la universidad, en todos los sectores donde la opinión pública permita y evitar la desregulación. Y finalmente, termino con esto, les leo la visión que tengo del abogado laboralista. En síntesis, es la de ser un profesional del derecho caracterizado por su empatía y comprensión, solidario con los sectores más desprotegidos en la sociedad política, sean capitalistas o comunistas, que son la mayoría de los trabajadores dependientes, cuya dignidad humana y derechos laborales y previsionales debe precautelar y defender frente al empleador privado y a las instituciones públicas, siempre animado por sentimientos de justicia y de equidad. Muchas gracias.